y dijo, métalo en algo de la computación, que aprenda a programar computadoras. Le dijo, en los próximos 10 años, dijo este hombre, las computadoras van a tomar al mundo por sorpresa. No va a haber nada que no sea manejado por computadora. Yo en mi vida había visto una computadora. Antes de los 90, no sé cuántos de ustedes vieron una computadora personal, había muy pocas. Pero pensar en la computación era pensar así como en el Terminator, ¿no? Era pensar en una cosa así muy del futuro. Y este hombre le dijo a mi hermano, le dijo que si él me ponía a estudiar computación, y yo iba a tener una gran oportunidad de tener un buen trabajo, con un buen salario, que iba a estar a la vanguardia de la tecnología en el mundo, ¿no? Qué emocionante, dije yo. Y luego esta persona le dijo a mi hermano, si quieres, le dijo, yo voy entrenando a tu hermano, ¿verdad? En la programación de COBOL, mientras él se mete a la escuela para estudiar, porque había que estudiar. Y yo dije, ¿estudiar? No, ¿cómo que estudiar? Dije yo, que me enseñen así nomás. Además, la computación es para los nerds. Y yo no veo computadoras por ningún lado. Y entonces mi hermano trató de animarme de que hiciera esto con esa persona que se estaba ofreciendo. Fíjense, 2 personas en ese tiempo, en una región bastante industrial y grande en México, que se estaba ofreciendo a darme un entrenamiento para que yo aprendiera lo que él sabía. ¿Y saben qué dije yo? ¿Qué dije? Pues ustedes lo saben porque soy pastor ahora, ¿verdad? No dije que soy nada de la computación. Yo lo que quería era leer libros y buscar notitas en selecciones y pensar en la siguiente predicación que iban a hacer. No, tampoco pensaba en eso. Pero yo no quería nada de computación. Yo dije, no, ¿quién se va a hacer rico en esas cosas que ni existen? Eso no existe. Eso de ChatGPT es mentira, no va a pasar nada, no existe. Y de repente, ¡boom!, el mundo entero estaba lleno. Entonces perdí una oportunidad increíble de que una persona con un conocimiento muy exclusivo, muy, muy bueno, me enseñara a mí. ¿Alguien le ha pasado eso? Sí, ¿verdad? Casi todos. Y yo me acuerdo cuando me dijeron que yo era bueno para el fútbol y me dijeron que me fuera no sé quién y no quise. Yo me acuerdo que un día me habían dicho a mí que me iban a enseñar cierto trabajo, pero me gustaba más jugar a las maquinitas y al Pac-Man y no quise. Y me gustaba más hacer no sé qué cosa, andar con mis amigos de vago o con mis amigas y no quise. Y ahora pienso y digo, oye, si yo hubiera tomado la oportunidad, ¿que cuántos Messi habría aquí ahorita? Increíble, ¿verdad? Todos piensan que son Messi. O que iban a ser, o que sus hijos van a ser el próximo Messi. Pero no, en serio, si hubiéramos tomado esa oportunidad, muchos de nosotros tal vez nuestra vida hubiera tomado un rumbo distinto, pero definitivamente si hubiéramos dejado que alguien invirtiera en nuestras vidas de la manera como esa persona quería hacerlo, hubieran ocurrido cosas completamente distintas en nuestra vida y en nuestra carrera. ¿No es cierto? Hemos desperdiciado ese tipo de oportunidades. Todos las hemos desperdiciado. Tú y yo somos una de esas personas que tuvieron la gran oportunidad de recibir entrenamiento de alguien y no lo hicimos. ¿Por qué les digo esto? Porque eso nos trae la escritura que vamos a ver hoy, que está en el pasaje en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, capítulo 1, otra vez, versículo 17 al 23. Donde estamos recordando la tercera semana de la resurrección de Jesús, el poder de la resurrección de Jesús. Y este pasaje que vamos a examinar hoy nos presenta con una de las enseñanzas más hermosas de toda la escritura. ¿Les digo cuál es? El Dios eterno, el creador de todo lo que existe, el rey de todo el universo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, el misterio de la Trinidad, el Dios que no tenemos palabras para expresar. Ese Dios ha hecho un compromiso consigo mismo, que no se puede romper porque es un compromiso con Él mismo, de trabajar en nuestras vidas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han decidido darle forma, moldear un pueblo para sí mismo.
Y cada persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, han pagado un precio inigualable, incomparable y eterno para realizar esta obra. El Padre ha dado al Hijo. El Hijo se ha entregado por los pecados de la humanidad en la cruz. El Padre y el Hijo han enviado al Espíritu Santo para habitar en nosotros, para santificarnos, para hacernos su pueblo. ¿Cómo podemos hacer para no desaprovechar la oportunidad tan grande que el Señor nos está presentando? Esa oportunidad donde Dios invita a personas comunes y corrientes como tú y como yo para hacernos parte de una obra especial y de un pueblo especial. Si ya tienen sus Biblias, busquen la primera carta de Pedro, capítulo 1. Vamos a comenzar de los versículos 13 en adelante. Primera de Pedro 1. La semana pasada comenzamos con esta carta y el lenguaje que Pedro utiliza. Pedro, siendo un pescador que tenía muy poca educación formal, su educación era religiosa de los judíos, pero escribe de una manera, inspirado por el Espíritu Santo, escribe de una manera increíble a la iglesia. Y aquí ahora en el versículo 13 les dice: por tanto, ciñan sus lomos del entendimiento, sean sobrios y esperen por completo la gracia que se os traerá cuando Cristo Jesús sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estaban en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, ¿por amor de quién? De vosotros, y mediante el cual creéis que Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros con amor entrañable de corazón puro. Hay una doctrina en la teología, los que han estado en la clase de los fundamentos teológicos, recuerdan aquella doctrina que vimos de las operaciones inseparables, donde hablábamos de que la obra que Dios hace, la hace completamente, la hace Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aunque cada uno están obrando de una manera distinta en nosotros, nunca obran por separado. Dios, la divina Trinidad, el Señor está obrando todo de Dios, porque Dios no puede separarse, está obrando en el corazón humano. ¿No les parece increíble eso? Pero luego hay ciertas cosas que son como exclusivas de cada uno. Por ejemplo, los versículos 13 al 17. Dice en los primeros versículos que leímos que el mismo Padre, porque Él es santo, ¿verdad?, nos ha llamado a nosotros ¿a qué? A una vida de santidad. ¿Qué significa una vida de santidad? Una vida de santidad, por lo menos para mí, significa mucho más de lo que estás pensando ahora y mucho menos de lo que estás pensando ahora. Ya se contradijo el pastor otra vez, ¿verdad? Pero no, déjenme explico. Una vida de santidad es mucho más de lo que tú crees y es mucho menos de lo que tú crees también. Es mucho más de lo que tú crees, porque la santidad, la santidad no es la vida de indiferencia a la que muchas personas están acostumbrados. La vida de santidad es una vida ferviente, es una vida de pasión al Señor, es una vida de alegría y de gozo. Es mucho más de lo que nosotros creemos cuando pensamos en santidad. Una persona aburrida, una persona que no le gusta platicar con otros, que siempre está citando versículos de la Biblia. Como sea que imaginamos la santidad, a veces la reducimos al pietismo, la reducimos a una vida de moralidad, cosas que no son necesariamente malas, pero la santidad es mucho más que eso.
La santidad es una vida de gozo, es una vida de amor, es una vida de justicia, es una vida de verdad, es una vida de compañerismo, es una vida de perdón, es una vida de los atributos de Dios en nosotros. Pero también es mucho menos de lo que pensamos, porque mucha gente se imagina la vida de la santidad como una vida de moralidad rígida. No, los que somos santos debemos comportarnos de cierta manera. Buenas y santas tardes, mi querido hermano Mike. Así me saluda Mike cuando me mira, me dice buenas y santas tardes, mi hermano. La vida de santidad no es una vida de moralidad rígida, no es una vida de una persona que cree que las cosas deben estar siempre entre blanco y negro, ¿no? Eso es una idea que nosotros tenemos de lo que es la santidad. La Biblia le llama a la santidad de Dios de una manera muy particular, especialmente en los Salmos. La Biblia se refiere a la santidad de Dios como la hermosura de la santidad. Entonces la expresión más visible y más grande de la santidad de Dios es la belleza. Piensen en esto por un momento. ¿Alguna vez han pensado en la santidad como belleza? En la hermosura de tu santidad yo me postro ante tu altar, dice el Salmo. En la hermosura de tu santidad. Y a veces la santidad del Padre es así como que es algo para asustarnos, es algo para alejarnos, es algo para no querer nada con ello. Pero no, la santidad de Dios es hermosura. Donde quiera que no hay hermosura en nuestras vidas, no estoy hablando de hermosura física, porque todos somos hermosos físicamente. La idea esa de que unos son más hermosos que otros es mentira. Fuimos creados de una manera única delante de Dios. Así prietillo como ustedes me ven, así con los pelitos, así soy hermoso para el Señor. Mi mamá lo confirma. Y dice, eres lindo, mijo, me dice, te ves tan joven, tan guapo, tan fuerte. Gracias, mamá, le digo. Pero en cualquier lugar donde no hay hermosura en nosotros, es un lugar donde no hay santidad tampoco. Que la santidad es hermosura. Entonces el Padre nos invita a una vida que está llena de la hermosura de la santidad de Dios. La reverencia es una cosa hermosa. ¿Cuántos de ustedes han estado postrados o en silencio delante de la presencia de Dios ante este terror, como decía Abraham, ¿verdad? Que cayó sobre él, pero a la vez hay una hermosura en la majestad de Dios. Temer a Dios es una cosa hermosa. Tener el temor de Dios es una cosa hermosa. No tener el temor de Dios es una cosa terrible. Cuando llegamos a un punto en nuestras vidas donde nuestros corazones están tan apartados de Dios que no tememos a Dios, estamos en una situación muy, muy triste. Segundo, la obra del Hijo, versículos 18 al 21. La redención dice que el Hijo efectuó en ustedes no con cosas, dice, corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios, como un cordero sin mancha y sin contaminación. La Biblia usa esta imagen que viene del Antiguo Testamento para hablar acerca de la obra de Jesucristo, un cordero perfecto. El Hijo de Dios perfecto, el ser humano perfecto, el Hijo de Dios perfecto. Pero a la vez este Hijo de Dios está muriendo en la cruz para efectuar la redención por nosotros con su propia sangre. ¿Por qué es significativa la redención de Jesucristo? ¿Por qué la Biblia habla de redimir? ¿Qué quiere decir esto? Hay varios términos, varios conceptos en la Biblia que tienen que ver con redimir. Por ejemplo, se puede redimir a un esclavo, a un siervo, alguien que trabajaba para alguien, un familiar en el Antiguo Testamento podía venir y redimirlo, es decir, podía comprarlo para que fuera libre. ¿Nos ha comprado el Señor para que seamos libres? Claro. La otra idea de redención es lo que Dios hizo con su pueblo Israel cuando eran esclavos de Egipto, que es muy similar, pero diferente también, porque Dios no solamente los sacó de Egipto, los compró de Egipto para que fueran libres, pero los compró para Él. Entonces, la redención tiene también un asunto de pertenencia. No solamente somos libres, pero también somos libres para pertenecer a alguien más, somos libres para pertenecer a Dios. Para que haya redención, tiene que haber un pago. El pago fue la sangre de Jesucristo. Para que haya redimidos, tiene que haber personas que están en cautividad, que son esclavos, que no se pertenecen, que no pertenecen.
Entonces nosotros éramos aquellos que no pertenecíamos, aquellos que estábamos atados al pecado, aquellos que estábamos esclavizados, aquellos que vivíamos bajo el yugo y la opresión del enemigo. Y por su sangre preciosa, alguien diga amén, por su sangre preciosa el Señor Jesucristo nos ha redimido. Este tipo de redención, dice el texto, que fuimos rescatados ¿de qué? ¿Ya lo leyeron? Rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las personas que no conocen a Cristo viven de una manera vana y mala y terrible. No. La expresión la vana manera de vivir significa vivir para nuestros propósitos, y nuestros propósitos no existen únicamente más que para nosotros mismos, y no tienen ninguna consecuencia más allá de lo que va a ocurrir en este mundo. Pero cuando hemos sido redimidos, hemos sido rescatados de nuestra manera de vivir, nuestros propios objetivos y camino para los propósitos y objetivos de Dios. Es decir, la vida sin Cristo es una vida trivial, es una vida sin objetivo, es una vida sin propósito y solamente es un propósito interior. Número 3, siguen conmigo, versículos 22 al 25. Bueno, 22 en adelante habla de la obra del Espíritu Santo. Dice que no solamente fuimos comprados por la sangre de Jesucristo y rociados anteriormente por la sangre de Jesucristo. El versículo 22 dice, ustedes han sido purificados por la obediencia a la verdad. ¿Mediante quién? Mediante el Espíritu Santo. Ahora estamos viendo la obra del Espíritu Santo. Por amor, para el amor fraternal no fingidos, amados unos a los otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la obra que el Espíritu Santo efectúa en nosotros tiene que ver primero con nuestro caminar con el Señor, porque dice, ustedes habiendo purificado vuestras almas para obedecer a la verdad. Esto no quiere decir que nuestras obras nos salvan. Obviamente nuestras obras no nos salvan, porque si fuera por lo que hacemos, no sería por gracia. Lo único que nos salva es la fe en el Señor Jesucristo, sin ningún requisito. ¿Y por qué? Porque Dios es Dios y es generoso y Él quiere salvarnos únicamente por gracia. No hay que hacer absolutamente nada. El ladrón colgado en la cruz no tuvo que hacer absolutamente nada para recibir la promesa de la salvación. Sin embargo, dice, hay una especie de participación entre la obra del Espíritu y nosotros, porque dice, ustedes habiendo purificado vuestras almas para obedecer a la verdad. Esto es consistente con Él mismo. Pues Él es el Espíritu de la verdad, y esta obediencia a la verdad da como resultado algo muy particular. No se lo pierdan. ¿Qué es lo que da como resultado la obra del Espíritu en nosotros? Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Para qué? A ver, léanlo. Para el amor fraternal. Para que aprendan a amarse unos a otros, para que aprendan a respetarse unos a otros, para que aprendan a ser pacientes unos con otros, para que aprendan a comprenderse unos a otros, para que aprendan a tener un amor sincero, un amor entrañable. El amor sincero entre nosotros es el fruto del Espíritu en nosotros. Dice que por la palabra del Evangelio nos hizo renacer para poder amar entrañablemente. Cuando San Agustín estaba preparando su método que iba a utilizar para enseñar a los nuevos cristianos, les iba a enseñar cómo leer la Biblia, les decía, si hay algún pasaje que ustedes no entienden y a la conclusión a la que llegan no es amar más a Dios y amar a sus semejantes, se equivocaron de interpretación. Todo el propósito de interpretar la Escritura es aprender a amar a Dios y amar a mis semejantes. Cualquier interpretación de la Escritura que no me lleva a amar a Dios y amar a mis semejantes es una falsa interpretación de la Escritura. Eso no lo dije yo, eso lo dijo Agustín allá por el año 300 y algo. Y es en la tradición de la iglesia, pero más sobre todo es en la verdad de la Biblia, donde encontramos que la obra del Espíritu Santo en nosotros se traduce en el amor entrañable a las demás personas. Y entonces nos damos cuenta en este pasaje de algo increíble, ¿verdad? Que Dios está obrando activamente en nosotros. ¿Usted siente que Dios está obrando activamente en su vida? Qué bueno, porque yo muchas veces no lo siento.
Yo muchas veces me siento indigno de que Dios obre en mi vida, muchas veces me siento indiferente a la obra de Dios en mi vida, pero Dios está obrando. En este momento, el Espíritu Santo está obrando en tu corazón. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están obrando en este momento en tu vida. Él estaba obrando cuando tomaste el pan y tomaste la copa. Estaba revelando a Jesucristo. Él estaba obrando en ti cuando estabas orando. Él estaba obrando cuando estabas cantando esos hermosos cantos. Pero mañana que estés en el trabajo, Él va a estar obrando en tu vida. Y en la noche que llegues cansado, Dios va a estar obrando en tu vida. Y cuando estés dormido, dice el Salmo, aún en los sueños, me recuerda mi conciencia lo que tú haces. Cuando estés dormido, Dios va a estar obrando en tu vida. Dios va a estar obrando en tu vida, siempre. Su santificación, su redención, su amor. Las tres personas de la Trinidad están operando en este momento en nuestras vidas. Sin embargo, no siempre estamos conscientes de la obra de Dios en nosotros. Les doy algunos escenarios. A veces pensamos, bueno, yo, que soy tan lento espiritual o tan torpe espiritualmente que Dios ya no quiere o realmente no puede trabajar en mí. Porque he cometido tantos errores y regularmente son los mismos errores. No es que ando acumulando más errores en mi vida. Regularmente caigo en las mismas trampas todo el tiempo y digo, oye, no, el Señor ya debe estar pero cansadísimo de mí. Un día de estos me manda un rayo y termina conmigo, ¿no? A veces no estoy, pienso que soy tan torpe en mi andar con el Señor que Dios no puede o no quiere hacer algo conmigo. Otro escenario. A veces estamos tan ocupados con nuestros proyectos personales que no nos interesa lo que Dios quiere hacer en nosotros. Estamos tan ocupados con nuestro mundo, estamos tan ocupados con alcanzar nuestras metas que son importantes. No me permitan minimizar sus metas personales. ¿Okay? El que quiere perder 10 libras, good for you. Qué bueno que esa es tu meta personal. El que quiere sacar un grado en la escuela, qué bueno. El que quiere ganar una mejor posición en su trabajo, está bien. Pero estas metas personales están siempre subordinadas a la obra de Dios en nosotros. Y a veces nuestras metas personales dejan de estar subordinadas a Dios y se elevan aún por encima de nosotros. ¿Cuántos de ustedes se han enfermado por trabajar más de lo que debieran? ¿Nadie? Y lo que hemos hecho es que hemos permitido que nuestras metas personales, nuestros proyectos personales se eleven por encima de nosotros, incluso sobre nuestra propia salud. Entonces, cuando dejamos que nuestras metas personales y nuestros proyectos personales sean más grandes, a veces no nos interesa lo que Dios quiere hacer en nosotros, porque Dios nos está empujando y nos está moviendo y decimos, ay no, es que trabajo tanto y no puedo hacer otras cosas. A veces estamos tan distraídos con nuestra vida, ese es otro escenario, que no nos damos cuenta lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Muy distraídos. Les dije a los jóvenes la semana pasada que me dieron la oportunidad de compartir con ellos que los que se dedican a la mercadotecnia nos tienen pero bien medidos a nosotros. La ciencia de la mercadotecnia, de presentarnos la imagen de la buena vida, ya nos agarró la medida. No podemos escapar a sus garras. Estamos completamente atrapados. ¿Saben exactamente cómo hacernos gastar dinero? ¿Saben exactamente cómo hacernos perder nuestro tiempo? ¿Saben exactamente cómo mantenernos pegados a un televisor? ¿Saben exactamente cómo desarrollar en nuestro corazón el deseo de vivir, de vestir, de hablar, de comer de cierta manera? Nos tienen pero bien medidos. ¿Y qué pasa entonces con nosotros? Cuando estamos distraídos con estas cosas, entonces no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo en nosotros. Pero lo que nos pasa a todos es que en la mayoría de los casos no participamos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Estamos conscientes de la obra de Dios en nosotros? ¿Estamos participando de lo que Dios está haciendo en nuestra vida en este momento? Hay muchas cosas en juego si el cristiano no toma conciencia de que en este preciso momento y mañana y por el resto de su vida, el Dios Trino va a estar obrando en su vida. Hay muchas cosas en juego. Les digo una. Podemos tratar de hacerlo por nuestra cuenta.
Si no pensamos que Dios está obrando en nosotros, entonces me queda a mí cambiar mis hábitos, me queda a mí moverme hacia adelante, me queda a mí pagarle a Dios por su salvación, me queda a mí hacer las cosas que yo no creo que Dios está haciendo. Pero no. Nosotros caemos al punto de las obras en contra de la gracia, ¿no? Otro ejemplo, podemos perder este viaje de transformación y participación en la deidad. Es decir, podemos permanecer en un estado de poca transformación espiritual y aunque nuestra comunión con Dios está garantizada por Dios, nuestra experiencia como hijos de Dios a veces es más carnal, es menos espiritual. No me gusta mucho usar esos términos, pero a veces son muy, muy apropiados para nosotros. Porque si no estamos conscientes de lo que Dios está haciendo en nosotros, nuestras vidas se vuelven más de este mundo. Dejamos de ser peregrinos y extranjeros para convertirnos en permanentes residentes y ciudadanos del mundo en que vivimos ahora. Y todo esto sería terrible, ¿no es cierto? Que nos pasaran todas estas cosas, pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, porque la Biblia nos enseña algo completamente distinto. De hecho, este pasaje que estamos leyendo nos enseña todo lo contrario. Si Dios ha entregado al Hijo, si el Hijo se ha entregado a sí mismo, si el Padre y el Hijo nos han dado su Espíritu, podemos estar confiados en una sola cosa. ¿Saben cuál es aquella cosa en la que podemos estar confiados? La obra que Dios ha iniciado en tu vida, la obra que Dios está iniciando hoy en tu vida, Él la va a completar. Dios nunca deja planes a medias. Dios nunca deja de cumplir sus propósitos. Dios nunca inicia con algo y dice, se me hace que no era buena idea hacer esto. No debía haber comenzado con la vida de Judith porque como no quiere moverse, perdón hermana Judith, no vamos a seguir con eso. Vamos a abandonar a Judith y nos vamos a mover con Stephanie porque ella sí canta en el grupo y ella como que se ve más participativa. Estoy persuadido de esto, dice el apóstol Pablo. En el corazón de mi corazón estoy convencido de una cosa, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no ha terminado contigo. De veras, no importa cómo te sientes hoy y no importa cómo ha estado tu vida en las últimas semanas y no importa cómo has vivido tu vida cristiana en los últimos años, si hoy te das cuenta que Dios está obrando en ti y dices, yo quiero participar de la obra del Señor, el Señor está obrando en tu vida todo este tiempo para traerte a este justo momento en el que Él completa un paso más en la obra de redención en tu vida. Los versículos 24 y 25 nos aseguran que el hombre se marchita como la hierba, dice, ¿ya lo leyeron? Pero la palabra del Señor permanece para siempre, porque Dios continuará trabajando fielmente en nosotros. ¿Se sienten ustedes como que Dios no está obrando en sus vidas? Dios está obrando ahora su perfecta voluntad. Y entonces, ¿cuál es la respuesta del ser humano cuando se da cuenta que Dios está obrando en su vida? Si volvemos al ejemplo de hace 30 años cuando ese hombre dijo, yo te puedo enseñar el lenguaje COBOL, aquí estuvieran ustedes hablando con Steve Jobs y no les estuviera dando una predicación, tal vez les estuviera dando una clase del nuevo teléfono inteligente, ¿no? Es mucho mejor lo que el Señor nos ha permitido hacer que eso, pero para ponerlo de ejemplo. ¿Saben por qué? Porque la vida del ser humano, el florecimiento humano, es como una viña silvestre. ¿Dan fruto las viñas silvestres? Sí dan fruto, pero su fruto no es abundante. ¿Tienen crecimiento las viñas silvestres? Sí, pero crecen desparramadas por aquí y por allá, no tienen un orden de crecimiento. ¿Se mantienen por mucho tiempo las viñas silvestres? Claro, pero de cuando en cuando viene un animalito o una plaga y le roba un montón de terreno, ¿no es cierto? El florecimiento humano es como una viña silvestre. Por sí mismo, dará cierto crecimiento, pero cuando lo pones en las manos del jardinero, del maestro jardinero, cuando lo pones en las manos del perfecto
jardinero, ven, déjame te planto en este lugar, déjame te abono la tierra, déjame te quito las malas hierbas, déjame te podo las ramas, déjame te protejo de las plagas. Señor, pero yo no puedo dar más fruto porque todo este tiempo no he dado fruto. Deja eso en mis manos, el fruto es algo que yo voy a dar en tu vida. Señor, pero nada está pasando en mí. Ten paciencia, dice el Señor, yo he abonado la tierra, yo he regado tus hojas, yo he podado tus ramas, el fruto llegará. Señor, pero me ahogan otras plantas. No te preocupes porque yo he venido a cuidar de ti. Déjame fortalecerte, déjame reforzarte los lugares débiles, déjame hablarte con amor a tus hojas tristes. Déjame cuidarte. Versículo 25 termina diciendo, y con eso termina diciendo esto, y con eso yo también estoy a punto de terminar. Dice, esta es la palabra del evangelio que por el evangelio os ha sido anunciada. Esta es la obra del Dios Todopoderoso que ha comenzado en vosotros por haber recibido la verdad del evangelio en vuestras vidas y por haber creído, hermanos y hermanas. Esto es lo que Dios ha comenzado y va a llevar hasta el último momento. Porque así como el Señor habló su palabra creadora, que es el Señor Jesucristo, para hacer el mundo que no existía de la nada, y así como el Espíritu Santo se movió sobre la faz caótica de la tierra, y así como el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, así de la misma manera no pienses que la obra de Dios comenzó ayer. Dice, ustedes fueron apartados desde antes de la fundación del mundo con Jesucristo. Desde antes. Ni pienses que la obra fue detenida por el pecado, porque ni el pecado, ni la serpiente, ni la muerte misma pudieron detener la obra de Dios en nosotros. Pues aquel dice que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio en rescate por cada uno de nosotros, para que nuestras vidas no sufran la distorsión del pecado, para que no sufran la condenación de la muerte, para que el evangelio ahora que nos ha liberado nos permita participar de la obra redentora completa del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.